Entre los muchos dichos que mi abuela me enseñó y me compartía, había uno que significaba, por así decirlo, como a veces en la familia hay una dinámica de enojo, ¿no? El dicho era más o menos así: mi padre está enojado, mi madre también. Para que ellos se desenojen, yo también me enojaré. Y entonces, a veces eso llevado a la vida social, a la vida general, pareciera que es algo que se impone, ¿no? El otro está enojado, aquel también está enojado y bueno, enojémonos todos, ¿no? A ver quién está más enojado, a ver quién asusta más con su enojo y como que empieza tal vez el camino del desenojo. Estamos enojados. Hay infinidad de signos que nos hablan de eso, de un tiempo particular como el que vivimos, de un mundo particular como el que vivimos. Y cuando estamos heridos, enojados, decepcionados, nos cuesta, por sobre todas las cosas, construir y ver la esperanza, ver y creer que podemos empezar de nuevo. Muy por el contrario, desde el enojo, desde la decepción, desde la bronca, uno se vuelve sobre sí mismo, trata de buscar culpables por todos lados, tratamos a veces de imaginar en qué cosas se equivocan los demás o nos equivocamos nosotros, pero justamente a veces, es más, construimos alternativas de una historia que ya no existe. Entonces es como que vivimos encerrados en esa realidad. Tal vez de todo esto, hoy el Evangelio nos ofrece una clave, ¿no? Primero, que la imagen que se repite es que las puertas estaban cerradas. Estaban cerradas por temor, pero es un temor, el de los discípulos, que también tiene que ver mucho con la bronca, con la decepción y con algo muy importante que a veces en nuestra crisis de ansiedad no sabemos cómo considerar o valorar que la vida es un proceso, que la vida es un camino, que no todo es de un día para el otro. A veces el vivir en una sociedad que alienta permanentemente este tipo de cosas, todo rápido, todo ya, nos hace creer que las cosas del corazón también pueden ser de un día para el otro. Y hoy, por así decirlo, ¿cuánto tarda en cerrar la herida de un duelo? ¿Cuándo tardamos en perdonar? Yo creo que tardamos lo mismo que tardaría un hombre, una mujer, un joven, un niño en la época de Platón. O sea, hay cosas y hay tiempos que no se pueden digitalizar, que no se pueden acelerar. Somos los seres humanos, por más que estemos atravesados por lo digital, somos analógicos. Y desde ahí, nuestro corazón, nuestros sentimientos requieren de tiempo. Por eso es importante, lo dijimos al comenzar este tiempo de Pascua, que lo que íbamos a compartir, íbamos a recorrer eran historias. Una cosa muy importante a nosotros que a veces queremos que como que nos nazca de golpe la fe, es darnos cuenta que todas las historias de la resurrección
son historias de gente que duda, de gente que le cuesta creer, que no es que de un día para el otro cambia. De hecho, si vamos a esto que pasó, vieron que están los discípulos, aparece Jesús, les da la paz, todo dice, una semana después faltaba Tomás, una semana después está Tomás. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban encerrados, tenían miedo, pero había aparecido Jesús. O sea que eso que les pasó a los discípulos nos pasa permanentemente a veces en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que estar como atentos, porque ahí está la clave del camino de la vida y de la fe. Esa dificultad de reconocer a Jesús en los discípulos y también en cada uno de nosotros. Esa dificultad de que el sentido de la fe, hay días en que sentimos que está todo bien y todo para arriba y hay días que sentimos como que se desdibuja. En medio de todo eso hay alguien que no cambia, hay alguien que está ahí permanentemente. Hay alguien que viene a darnos como un sentido nuevo y ahí está un poquito cómo Dios, el Dios de Jesús, se manifiesta. Si nosotros leyéramos toda la historia como así, como en una gran película, a Jesús lo masacraron, lo humillaron, lo traspasaron, lo mataron afuera de los muros de la ciudad junto a malhechores. Por decirlo, ¿cuál sería el sentimiento primario? Que aparece Jesús, resucité, bueno, ahora me voy a cobrar uno por uno, me voy a cobrar lo que me hicieron, la venganza. Y Jesús, ¿qué hace con los discípulos? Lo primero que hace es los saluda con la paz y les muestra las heridas. Hace algunos años, tal vez porque la cultura lo ameritaba, yo siempre le decía a los chicos que Jesús no era como Terminator. ¿Se acuerdan Terminator 3? Esa película que marca un antes y un después en toda la edición digital. ¿Qué pasaba con Terminator? Lo atravesaban, lo herían todo y la herida desaparecía, siempre quedaba bien. Jesús no es eso. En Jesús la herida queda, la herida permanece. Es más, la herida resucita como herida, cicatrizada, pero herida. Y Jesús la muestra. Es como decir, sigo siendo parte de ustedes, sigo siendo parte de la herida de la vida, como decía bellísimamente ese poema tan cortito de Machado. Vengo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Entonces, desde ahí es como que Jesús también viene y muestra las heridas. Una manera, diríamos, de acercarse. Y les vuelve a decir a los discípulos, ¿qué les dice Jesús? No teman, y les dice la paz. Una paz que no es una retórica, una paz que hay que construir, una paz que hay que sobreponer a todos los otros sentimientos. A lo largo de esta última semana, cada vez que leíamos el Evangelio, veíamos que había una contraposición en los primeros testigos de la resurrección. Había sentimientos encontrados. Estaba, por un lado, el miedo, el espanto, la bronca, el desconcierto, María Magdalena que va llorando, la tristeza enorme, y empieza a aparecer otro sentimiento que es la alegría.
Es más, el Evangelio dice, entristecidos pero alegres, confusos pero alegres. Es como que ahí está. ¿Qué hacemos nosotros para que ese sentimiento que Jesús nos quiere invitar a construir empiece como a darle forma a los otros sentimientos y no al revés? A veces pareciera que tenemos un momentito chiquito de alegría y todos los otros sentimientos, la bronca, lo que no salió, lo que me dijeron, lo que me molestó, lo que me equivoqué, todo eso es como que va apagando esa pequeña alegría como una llamita y la deja muerta. Y es exactamente al revés lo que tiene que pasar. Entonces, hace una semana estábamos todos aquí reunidos y recuerdan, entra el cirio y de esa luz, que es una luz pequeña, porque en definitiva es la luz de una vela, se prendieron todas las demás luces, la de cada uno de nosotros. Y de pronto todo se iluminó, todo se iluminó. Eso es lo que tenemos que ser precisamente los cristianos en el mundo. A veces esa luz el viento la puede apagar, pero si hay otro que la conserva, la vuelve a compartir. Y entonces así la cosa sigue. Pidámosle entonces a Jesús en esta historia, que es nuestra historia, porque hoy somos nosotros los que estamos viviendo esto. Somos nosotros los que a veces nos sentimos que no hay otro camino que encerrarnos por tantas y tan diversas razones. A esa historia hoy Jesús también viene como misericordia, viene también en algo que celebraban, ustedes saben, muchísimos siglos antes de ser el Domingo de la Misericordia, que es de alguna manera una piedad relativamente nueva, que tiene solamente unas pocas décadas. Hace siglos que este es lo que se llama el Domingo in albis. ¿Por qué? Porque era el domingo, era el día del Señor, donde entraban por primera vez a la iglesia ya como cristianos los que habían sido bautizados en la vigilia pascual, y entraban de blanco. Por eso se llamaba Domingo in albis. Entonces, hoy seguramente nosotros tenemos muchos años, cada uno de nosotros, de bautizados, casi tanto como la edad que cada uno tiene si fuimos bautizados en el primer año de vida. Pero eso también nos invita a no olvidar y a sentir que hoy es como si fuera la primera vez que nos reunimos en torno a esta resurrección de Jesús, en torno a esta invitación y en torno a este amor y a esta misericordia que Dios nunca deja de compartirnos y de ofrecernos.